Bienvenidos, bienvenidos a mi video. Este video está hecho para el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, que nos está impartiendo la materia de sistema neuroendocrino y neuromuscular. Su servidora, Montserrat Bernal Maldonado, estoy cursando la maestría en Ciencias de la Actividad Física en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Aquí vamos a hablar sobre un artículo científico, la influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza. En este video vamos a analizar el artículo científico que ya mismo les, les dije, la influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza. ¿Cuál es la influencia sobre nuestra fuerza, sobre nuestro entrenamiento? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son lo, lo que no nos beneficia? Aquí vamos a ver todo eso para organizar nuestro entrenamiento. Aquí está la introducción. En el ámbito del deporte y el rendimiento físico, cada vez se reconoce más la importancia de considerar las particularidades fisiológicas de nosotras las mujeres. Entre ellas, el ciclo menstrual. Es, es importante hablar sobre ese ciclo menstrual porque nos conlleva a tener un déficit en nuestras capacidades. Entonces, es por ello que se hizo estos artículos científicos para poder nosotros hablar sobre estos temas, ya teniendo unas investigaciones posterior a este trabajo. Estos ciclos se caracterizan por fluctuaciones hormonales que pueden tener un impacto significativo en variables como la fuerza, nuestra resistencia, dolores musculares y la capacidad de recuperación. Todas esas cosas que yo mencioné ahorita tienen mucho que ver con nuestro ciclo menstrual. Ha habido diversas investigaciones que han sugerido que en ciertos momentos del ciclo menstrual, especialmente en la fase folicular, aquí viene esta lámina donde dice fase folicular temprana y fase de ovulación, pueden influir en el rendimiento deportivo debido a los cambios y niveles de estrógeno y progesterona. Necesitamos comprender cómo estas variaciones hormonales afectan nuestra fuerza muscular. Eh, no solo es optimizar nuestro entrenamiento y la competencia, sino que también podemos prevenir lesiones y mejorar la salud de nuestras atletas. Dice, ¿qué relación tiene entre el ciclo menstrual y la fuerza en el deporte? Pues sí, tiene mucha relación. Como dice aquí en las investigaciones que se han hecho, la relación entre el ciclo menstrual y la fuerza en el deporte se plantea que es un área de estudio relevante tanto como entrenadores como para profesores de salud y del ejercicio. Sí, es muy importante esta relación que conlleva. Aquí, en la siguiente lámina, siguiente diapositiva. En esta diapositiva vemos las fases de la menstruación. Estas fases son importantes para nuestro entrenamiento porque aquí nos van a mostrar las altas y las bajas que tenemos en nuestra energía. Son diferentes fases que nosotros llevamos. El ciclo menstrual tiene un impacto significativo, como ya lo habíamos hablado, y nos puede perjudicar en la fuerza y en nuestro desarrollo muscular. Vamos a explicar cómo optimizar el entrenamiento según cada fase. Como ya sabemos, las fases, sabemos que existen 4 fases. Aquí vemos a las chicas entrenando. Bueno, vamos a explicar cómo vamos a optimizar nuestro entrenamiento según cada fase. Bueno, pues son 4 fases, ¿no? Estas 4 fases vienen siendo la fase menstrual, la fase ovulatoria, la fase lútea y ¿cuál es la otra fase? Pues menstrual. Aquí está la lámina, 4 fases.
Bueno, esta es la fase más difícil, la fase menstrual. La fase menstrual, aquí en esta fase tenemos bajos niveles de estrógeno y progesterona. ¿Qué efectos tiene? Bueno, pues en la fase menstrual los efectos son que tenemos mayor fatiga, viene siendo pues cansancio, baja energía, no queremos hacer nada, todo nos pesa, este, por estos niveles bajos de estrógeno y progesterona. Tenemos más sensibilidad al dolor, disminución de la fuerza, como ya lo dije, y la resistencia. Es más complicado estar jalando energía del cuerpo para poder hacer las actividades. Entonces, aquí la intensidad tiene que ser moderada, trabajar con cargas menores. Este, aquí nos podemos enfocar en técnicas. Vamos a mejorar. En esa fase podemos mejorar las técnicas, las posiciones en las que nosotros estamos corrigiendo de cada deporte, ¿no? Dependiendo de cada deporte, vamos a empezar a corregir. Esta fase va a ser especialmente para eso. Eh, ya si no son deportistas, es una persona que entrena por su cuenta, pues puede hacer actividades como estiramientos para aliviar los calambres, yoga, ejercicios con descansos más prolongados. Y evitar tanto como el calor para las sofocaciones que se nos dan, los cambios de temperatura, tanto como los cambios de temperatura como los cambios de humor. Vamos a la siguiente fase y vemos como hemos dicho, una intensidad moderada. Vamos a bajar las cargas de trabajo, las repeticiones van a ser menores, que viene siendo el volumen controlado en el ciclo menstrual. Aquí en el enfoque de movilidad vamos a enfocarnos en el estiramiento para que no nos den calambres. En la fase folicular, las hormonas aquí tienen un aumento de estrógeno. Aquí tenemos un aumento en el pico de estrógeno, entonces tenemos que aprovechar porque vamos a tener mayor energía, tolerancia al dolor y capacidad de la síntesis muscular. Tenemos que aprovechar el glucógeno que estamos produciendo. ¿Qué recomendaciones? Bueno, pues aquí tenemos que aprovechar a trabajar, a ganar toda la fuerza, a romper fibras, a, vamos a aumentar aquí la intensidad y el volumen. Aquí se aumentan las series. Vamos a poder hipertrofiar, a romper las fibras. Podemos aumentar el peso y las repeticiones. Y como ya les dije, aprovechar la frecuencia del entrenamiento. Tenemos que aprovechar esta fase, se llama la fase folicular. En la fase ovulatoria, las hormonas tienen igualmente, todavía se mantiene el pico de estrógeno y la testosterona. Aquí también contamos con un máximo rendimiento físico, pero tenemos que tener cuidado con las lesiones, los ligamentos. Entonces se recomienda hacer ejercicios biométricos, sprints, evitar la sobrecarga y reduciendo un poquito los ejercicios y ir aumentando los técnicos, hacer unas combinaciones. Ahora vamos a la siguiente fase. Aquí tengo una imagen donde está un poco distribuido las cargas de lo que les estoy hablando. En la fase lútea, la progesterona es alta y el estrógeno, pues vamos a un poquito a la mitad. Entonces vamos a poder hacer este, ejercicios de fuerza y resistencia con cargas moderadas, repeticiones, vamos a tener mayor catabolismo muscular y resistencia a la insulina. Aquí vamos a tener descansos más largos y técnicas de relajación en esta fase. Bueno, como ya vimos, las 4 fases del periodo, ya miramos estas 4 fases del periodo, nos pasamos a la nutrición. Eso también es importante, va de la mano. eh, Durante nuestro periodo pues tenemos pérdida de energía, de sangre
y pues va de la mano la nutrición, ¿no? El ciclo menstrual y la nutrición adaptada. En la fase folicular ovulatoria, pues podemos tener un aumento de carbohidratos para aprovechar la sensibilidad de la insulina. Aquí está la fase folicular, aumenta los carbohidratos. En la fase lútea podemos bajar el carbohidrato y aumentar la proteína para contrarrestar el catabolismo y las grasas saludables para el equilibrio hormonal. Y así tenemos una pérdida significativa de sangre, pues podemos suplementarnos con hierro. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de planificación. Organicé una metodología. Una metodología para cómo basarse para entrenar. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer en la primera semana basándose en el ciclo menstrual de cada mujer? Esta planificación lleva tres, tres fases importantes. Esta se divide en 4 semanas, 4 fases y los enfoques de entrenamiento. Aquí es el desarrollo de la tabla. Yo realicé una tabla donde acomodé las 4 fases. Aquí está la primera. La primera semana pues es la semana menstrual. Ya si empezamos con esa fase, pues yo los acomodé de esta manera. En la primera semana, que es la fase menstrual, fuerza moderada más movilidad, como dijimos, para relajarnos y, y estirar para los calambres. En la segunda semana, la folicular, trabajando hipertrofia, aquí es donde aumenta y la intensidad alta. La tercera semana es ovulatoria, aquí trabajamos potencia y pliometría. La cuarta semana es la fase lútea, que es la fuerza más resistencia más un déficit calórico en el metabólico. Este, pues no es necesario empezar así la primera semana porque pues tiene que uno organizarse con las atletas. Puede empezar la semana uno con folicular. Uno tiene que organizarse bien con la atleta para poder hacer un buen enfoque en su entrenamiento y para poder cuadrar con sus fases menstruales. Por ejemplo, la primera semana yo la pondría al último, que es donde va a tener un descanso para volver a empezar con la fase folicular. Entonces, yo lo comunicaría de diferente forma. Esto nada más es como un ejemplo para organizar la semana de cargas de trabajo. Este, pues es importante escuchar tu cuerpo o en este caso, que si es el entrenador y la atleta, pues es importante que se hable, que haya comunicación, porque los síntomas entre mujeres varían. También puede haber un síndrome premenstrual severo que puede requerir más descanso. Eh, Tenemos que llevar un diario para el entrenamiento y un ciclo para ajustar las variables. El descanso y el sueño también es muy importante. Y pues por último ya aquí tenemos la conclusión. Según los análisis realizados, el ciclo menstrual marca como un comportamiento variado en distintas funciones que son vitales para la mujer. Fíjense qué complicado es estarse recuperando constantemente, por eso es importante llevar una buena alimentación, una alimentación óptima para no tener esos altibajos, esas baja de energía. Por eso es indispensable que exista una comunicación, como lo mencioné, una comunicación directa sobre el tema entre el entrenador y la deportista, quien además permiten detectar las posibles afectaciones en la función menstrual. El conocimiento de la duración del ciclo y su estabilidad nos permite organizar la estructura del proceso de entrenamiento, de tal manera que los mesociclos se programen acorde a los ciclos biológicos de la deportista. Así las fases más favorables
y las fases menos favorables. Las fases más favorables las vamos a utilizar a favor del atleta. Las menos favorables, pues las vamos a aprovechar para un desentreno o para una corrección de técnicas, para ver unas técnicas nuevas. Entonces ahí es donde se aprovecha más las fases del ciclo menstrual. Acá en la segunda página, la tercera de mi conclusión, es importante el conocimiento de la duración del ciclo menstrual y su estabilidad permite organizar la estructura del proceso de entrenamiento. Ya lo habíamos dicho. También es importante los ajustes de la magnitud de la carga. La magnitud de la carga en las distintas fases. Sí, pues como lo había mencionado, no vamos a hacer todos los días la misma carga, toda la quincena, todo el mesociclo, todo el microciclo, no es la misma carga. Realmente no todos los días vas a correr la misma distancia, porque en cada fase pues tenemos diferentes niveles de energía. Por eso que hay mayor lesiones, porque no existe una planificación sobre el entrenamiento que se está llevando. Hablando en este caso de la menstruación, pues existen mayor riesgos de lesiones. Dice, cada deportista se concreta y se requiere hacer un seguimiento a la normalidad de la función menstrual del deportista. Así como lo mencioné, a detectar a tiempo afecciones producidas por el entrenamiento o competencias y prevenir alteraciones y patologías a largo plazo que pues son irreversibles, ¿verdad? Uno tiene que vivir con las lesiones crónicas que se van obteniendo por no llevar una buena organización, una buena planificación del entrenamiento. Y pues eso sería todo. Es un artículo y una investigación muy importante para nosotras las entrenadoras, para nosotras las atletas, porque no todas conocemos nuestro cuerpo, nuestros ciclos menstruales, y eso, como lo menciono, es muy importante eh, para aprovechar el entrenamiento, para aprovechar los ciclos menstruales y este, no comenzar de cero. No comenzar de cero, ¿por qué? Por la baja de energía y a veces piensan las atletas que pues no han avanzado nada, pero no es por eso, es porque están en distintas fases hormonales. Aquí está mi bibliografía y muchas gracias.